Bien, continuando con la unidad temática número 13, la aclaración previa que habría que hacer acá es que toda la primera parte del programa habla de la ley penal en el tiempo, la ley penal en el espacio, etcétera, etcétera. Es como que es una gran sección dentro de Penal 1, parte general. La segunda parte, que es la más, diríamos, interesante, es la teoría estratificada del delito, que es lo más extenso que hay. Y ahora viene como la tercer parte, por decirlo así, que es la teoría de la coerción penal. ¿Por qué? A ver, está bien, ya sabemos cuándo una persona puede cometer un delito, cuando hay una acción típica antijurídica y culpable. Hasta ahí está. Ahora viene lo que más nos interesa, y bueno, pero la pena, o qué pena se le va a aplicar, o qué clase de penas existen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se llama, técnicamente hablando, teoría de la coerción penal, ¿sí? Algo ya habrán visto en las primeras unidades sobre las teorías de las penas, las teorías relativas, las teorías absolutas, la teoría agnóstica de la pena, por ejemplo, que habla Zaffaroni, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora lo que vamos a hablar en concreto de las penas. ¿Cuáles son las penas que existen? Bueno, nuestro Código Penal expresamente en el artículo 5 dice, título segundo de las penas, es una sugerencia que le hago. Siempre acostúmbrense a leer el título primero, porque si uno lee el artículo, después no sabe de qué es lo que está leyendo, de qué tema. Entonces, título segundo de las penas, artículo 5. Las penas que este código establece, son las siguientes. Y así dice: reclusión, prisión, multa e inhabilitación. Estas en verdad son las penas principales, porque después hay penas secundarias, que no quiero, por una cuestión de tiempo, digamos, inmiscuirme, pero las penas principales son reclusión, prisión, multa e inhabilitación. Ya de entrada hay que hacer una aclaración, porque muchos dicen actualmente, por ejemplo, Zaffaroni, entre otros, ¿no?, entienden que la pena de reclusión ya está derogada, pero derogada implícitamente, porque expresamente está vigente. Si uno lee el artículo 5, dice que la pena puede ser de reclusión. Sin embargo, Zaffaroni entiende que conforme a que nuestro país incorporó en la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 22, todos los pactos internacionales, por ejemplo, el Pacto San José de Costa Rica, etcétera, etcétera, que habla de que las penas tienen que tener un fin esa se llama teoría de la reeducación, resocialización, readaptación, etcétera, etcétera. Por eso se le llama en forma irónica la teoría de la re. No podemos bajo ningún punto de vista sostener todavía que está vigente la pena de reclusión, porque la pena de reclusión es la más gravosa. Por ejemplo, una persona que era condenada a pena de reclusión no tenía derecho a cumplir prisión domiciliaria. El cómputo de la pena era más grave. Por cada 2 días de prisión preventiva, 1 de reclusión. O sea, fíjense, si una persona estuvo en prisión preventiva 2 años, hasta que se le hizo un juicio y se le condenó a reclusión, pero 2 años estuvo en prisión preventiva, como cada 2 días de prisión preventiva, 1 de reclusión, y a este sujeto le condenan a 10 años de reclusión, vamos a suponer, entonces él diría, bueno, yo ya cumplí 2 años, no. Como fue condenado a reclusión, recién cumplió 1 año, porque cada 2 días, 1 de reclusión, por ejemplo. Entonces, Zaffaroni, entre esos argumentos, y habla de que también el principio pro homine sostiene que la pena de reclusión está derogada implícitamente. Esto es una cuestión, diríamos, teórica de Zaffaroni en la cabeza, y que la mayoría lo sostenemos. Ahora bien, no se van a sorprender si un día están mirando la tele, crónica de televisión, ahí directo a tribunales. Juan Pérez fue condenado a 20 años de reclusión. Ustedes van a decir, ¿pero cómo? Si el doctor Medana me enseñó y yo leí en Zaffaroni que eso ya está derogado. Bueno, es la posición que adopta este jurista, y que siguen muchos, pero hay jueces o hay otros juristas que entienden y dicen, no, el artículo 5 dice que la pena puede ser de reclusión y le aplica la pena de reclusión. Pero insisto, la mayoría entienden que está derogada implícitamente, por afectar también otros principios constitucionales que no me quiero explayar. Después tenemos la pena de prisión. En eso sí es unánime los juristas, los doctrinarios, que es así la que se aplica, ¿sí? Si bien, por ejemplo, si ustedes leen el artículo 79 del Código Penal, que dice, el que matare a otro recibirá una pena de 8 a 25 años de reclusión o prisión, dice. Entonces, los autores entienden ahí, cito otra vez a Zaffaroni en la cabeza,
que ahí se tiene que aplicar la pena de prisión, no la de reclusión, porque está derogada implícitamente y por ser gravosa, etcétera, se le enviaba a las personas a realizar trabajos forzados. Eso también es otro argumento para entender que está derogado, y eso va y atenta contra los principios constitucionales y los tratados que nuestro país firmó e incorporó en el 75, inciso 22. Bueno, lo explico así rápido, ¿no? Pena de multa y pena de inhabilitación. Explico algo acá respecto a la pena de multa que a mí me pasaba como alumno. Yo decía, pena de multa en derecho penal, decía yo, pero esto no es derecho civil, suena a indemnización. No, la gran diferencia, porque muchos habrán estudiado o están estudiando obligaciones, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una indemnización de daño y perjuicio y una pena de multa? Una pena de multa. Por ejemplo, pongamos un delito sencillo, omisión de auxilio, artículo 108 del Código Penal. Un día quiero salir, ahora que hay un lindo día acá en Saspeña, no sé si acá hay laguna o río o algo, pero supongamos que hay. Invento yo una laguna acá en Saspeña. Estoy yendo por ahí y veo que una persona se está ahogando, ¿tá? Y digo, bueno, que se muera, yo no le voy a ayudar y me voy a mi casa. Y después me denuncian que no le presté el auxilio necesario a esta persona. Cometí el delito de omisión de auxilio, artículo 108. ¿Qué pena trae? Pena de multa. Hay que pagar dinero. Seguramente esta persona sí se salvó, o los familiares por ahí me quieren iniciar un juicio por daños y perjuicios, etcétera, etcétera. Habrá que ver. Ahí yo voy a tener que indemnizar, ¿sí? Entonces la pregunta es la siguiente, pero no es lo mismo porque en ambos hablamos de dinero. La diferencia es esta. Cuando hablamos de indemnización de daño y perjuicio, el dinero va para, o la indemnización va para la víctima. En cambio, cuando hablamos de pena de multa, el dinero que el sujeto va a pagar por la multa en cuestión, por ejemplo el artículo 108, no va para la víctima, va para el erario público, para el tesoro público. ¿Se entiende bien la diferencia? Porque, insisto, yo era una gran confusión que siempre tenía y me puse a leer mucho sobre esto. ¿Cuál es la gran diferencia? Básicamente es esa. Porque cuando hablamos de dinero uno piensa que todo es civil nomás. No, en lo penal también podemos hablar, pero de pena de multa. Y después está la pena de inhabilitación. Pongo un ejemplo bien sencillo. Un médico practica abortos, ¿sí? Se descubre el hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Esta persona, el médico, seguramente se le va a aplicar el artículo 85, inciso 1 si fue el aborto sin consentimiento, o inciso 2 si fue el aborto básico mal llamado con consentimiento. Pero además, como ese médico abusó de su ciencia, arte o profesión, según el artículo 86, párrafo primero, se le va a aplicar a ese médico una pena de inhabilitación. No va a poder ejercer la profesión por un tiempo determinado. En verdad la inhabilitación puede ser absoluta o puede ser relativa. Pero entonces, a ver si se comprendió, el médico practica un aborto, va a recibir una pena, ¿sí? Vamos a suponer que fue sin consentimiento de la mujer no le prestó el consentimiento, le practicó el aborto. 85, inciso 1, la pena de prisión. Pero además, como el médico abusó de su ciencia para provocar el aborto, le va a caber también el 86, párrafo primero, que es una pena accesoria, que es la pena de inhabilitación. Asimismo, tenemos acá en esta unidad, para ir finalizando, la libertad condicional, que está en el artículo 13, que algo yo ya comenté muy someramente en el video anterior, de que si una persona es condenada a reclusión o prisión perpetua, por ejemplo, tiene derecho a su libertad condicional. Pero, ojo, tiene derecho, como yo digo siempre, si se porta bien, porque hay que cumplir determinados requisitos. Leo muy rápido el artículo 13. Dice, el condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido 35 años de condena. Y fíjense, a una persona le condenamos a reclusión perpetua o a prisión perpetua. Hablemos de prisión, que eso no hay discusión. Le decimos al sujeto, mira, tenés que portarte bien 35 años, 35 años. El condenado a reclusión o a prisión por más de 3 años que hubiera cumplido los 2/3, bueno, si una persona fue penada por más de 3 años, no sé, fue condenada a 9 años, por ejemplo, tiene que cumplir 2/3. ¿Cuál es 2/3 de 9? 6 años. Y el condenado a reclusión o prisión por 3 años o menos que hubiera cumplido 1 año de reclusión u 8 meses de prisión, escuchen acá, observando
con regularidad los reglamentos carcelarios. ¿Qué quiere decir eso? Que se tiene que portar bien todo ese tiempo. Tiene que tener concepto y conducta, que es lo que se evalúa cuando están los internos. Podrán es una facultad, no dice deberán, podrán obtener la libertad por resolución judicial, previo informe del establecimiento e informe de perito, bueno, etcétera, etcétera, sujeto a las siguientes reglas. Fijar residencia en un lugar, observar las reglas de inspección que fije el mismo auto, que le da la libertad condicional, tener un oficio, arte, industria o profesión, no cometer nuevos delitos, someterse al cuidado de un patronato indicado por autoridades competentes, bueno, someterse a un tratamiento médico, etcétera, etcétera. Entonces este sujeto, fíjense, pongamos el ejemplo de prisión perpetua. Una persona fue condenada a prisión perpetua porque mató a su esposa, a su cónyuge, ¿tá? Bueno, le condenaron a perpetua. Esta persona recién va a poder obtener su libertad condicional pasado 35 años, pero si se porta bien. O sea, el sujeto tiene 40 años, mata a su esposa. A los 75 años recién, si se porta bien, puede obtener su libertad condicional. Fíjense si no es una muerte civil esto. Se le está condenando, diríamos, al sujeto, diríamos, a que muera civilmente, porque no puede, ¿qué puede hacer este sujeto? ¿Está? Eso es lo que se critica. A ver, aclaración, nadie está de acuerdo con que este sujeto haya matado a su cónyuge, eso está mal, le tiene que caber la sanción penal, pero si realmente la pena es o tiene un fin resocializador, como adopta nuestra Constitución, aunque la mayoría de la doctrina ahora ya sí, otra teoría, la teoría de la prevención general positiva, pero la mayoría dice, no, la pena tiene que servir para resocializar, ¿sí? Pero a este sujeto, ¿qué le vamos a resocializar si le estamos diciendo, mire, usted mató a su esposa? Sí, yo maté a mi esposa. Bueno, prisión perpetua, perfecto. ¿Cuándo puedo salir? Recién en 35 años si se porta bien, a los 35. No, pero entonces es una muerte civil. Está imposible, él va a decir, bueno, más que resocializar me voy a hacer peor adentro, total. Además ni sé si voy a llegar a los 75 años, porque además no tengo muchas ganas tampoco de llegar. Esto hablo en sentido irónico. Entonces, fíjense, vuelvo a lo que ya comentaba en el video anterior, esto de elevar las penas o poner penas así, un tope bastante elevado para, en este caso, obtener libertad condicional, etcétera, etcétera, no ayuda mucho si es que realmente queremos que este sujeto se resocialice, ¿sí? No quiero entrar en el tema de la teoría de las penas porque hay otras explicaciones que tendría que hacer para que me comprendan. Pero concluyo con esto, chicos. Ustedes que son estudiantes de abogacía, ya desmitifiquen, no piensen más como un ciudadano común. Como yo siempre digo, no, nosotros no podemos pensar como doña Juana, no podemos pensar como Miguel Flores, el mejor médico de la ciudad, como el otro, el arquitecto. Ellos sí, como no tienen conocimiento de derecho, van a decir que le caiga la ley, que esto, que aquello, etcétera, etcétera. Y aclaro, cada uno es entendido en su materia. Entonces nosotros tenemos que razonar del punto de vista del derecho, ¿sí? ¿Y para qué sirve el derecho? Entonces una persona, ¿sí? Si le estamos condenando a una muerte civil, ¿tá? Es como que, esto es una opinión muy mía, es como que tácitamente le estamos, por ejemplo, ¿sí? En algunos casos, instigando, entre comillas, medio disfrazado, a que se suicide nada más, porque ¿qué le queda? No le queda más nada a este sujeto. Entonces, insisto, nosotros tenemos que razonar como personas del mundo del derecho. Por más que el otro tenga muy buena voluntad y todo, no van a veces comprender nuestra explicación, nuestro tecnicismo, etc. Es como, yo siempre digo, es como que yo puedo tener muy buena voluntad. Salgo acá ahora de filmar y me voy al hospital de Sáenz Peña y digo, yo tengo muy buena voluntad y yo quiero entrar en el quirófano y yo quiero operar. Señor Meana, le hago una pregunta a usted, médico. No, pero yo demasiada buena voluntad tengo. Bueno, yo soy un ignorante en la medicina, no entiendo nada en la medicina. ¿Qué puedo yo opinar, aportar, etcétera? Bueno, también a veces de otros sectores nos critican, los abogados dicen, ustedes están a favor de los delincuentes, ustedes... No, no es eso, no es ese problema. El sujeto que cometió un hecho tiene que recibir una sanción penal, por supuesto que sí, y tiene que cumplir, eso nadie lo discute, pero de ahí a una aberración, a una irracionalidad punitiva, eso es otra cosa, ¿sí? El gran argumento, el gran pseudo argumento que nos dicen es, sí, y mirá si se te pasa a vos. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, a mí me han robado, me acuerdo del logo de mi auto, por ejemplo. Y yo no es que me pongo ahí a leer, a ver qué dice Zaffaroni en la página 300.
Yo, obviamente, digo, uy, ¿cómo le hubiese querido ver a este chorro y le corto la mano? Digo yo, Diego Meana. Pero el Estado no me puede dar a mí el poder de Imperium y decir, Diego Meana, utilice la venganza, porque volveríamos al derecho romano, a la vendetta. Mataron a un familiar mío, yo tengo derecho a matar al familiar del otro. ¿En qué caeríamos, chicos? Caeríamos en un estado de naturaleza que cada uno hace lo que quiere y triunfa al más fuerte, como decía Thomas Hobbes, que habrán conocido esa teoría. Bueno, en fin, a grandes rasgos, sin explayarme, eso sería esta unidad temática.